Esta es una producción del grupo Cabras Guanilas. Comenzaremos con el tema El imperialismo. Llamamos imperialismo al proceso por el cual los países europeos, desde mediados del siglo XIX, iniciaron la ocupación y explotación de inmensos territorios en África y en Asia. Las causas principales del imperialismo son: Ideológicas: superioridad de la raza blanca, misioneros que pretenden salvar a la población nativa. Tenemos que tener en cuenta que desde mediados del siglo XIX se habían popularizado las teorías evolucionistas basadas en las ideas de Charles Darwin. Estas teorías justificaban para los países occidentales su supuesta superioridad sobre otras razas y pueblos. Incluso los misioneros que no querían aprovecharse de los nativos, pero que sí se acercaban a las poblaciones indígenas con una actitud de superioridad, que podemos observar perfectamente en la actual imagen titulada The White Man's Burden. The White Man's Burden. Muy bien, ¿veis, niños? Eso sí. La carga del hombre blanco, en la que vemos al tío Sam, representación de Estados Unidos, y a John Bull, representación de Gran Bretaña, llevando a diferentes poblaciones nativas a cuestas, hacia la civilización, por un camino cuyas piedras son la opresión, la ignorancia, la superstición, la brutalidad, el vicio y el barbarismo. Económicos. Son los verdaderos motivos que justifican el colonialismo, y los vemos explicados en la presente imagen: materias primas, tierras y la venta de productos industriales en los territorios colonizados. Políticos estratégicos: la exaltación del nacionalismo en los estados europeos, control de rutas y puntos clave, interés por culturas exóticas. Dentro de este tipo, hemos de tener en cuenta que en el siglo XIX es la época del surgimiento de los nacionalismos, que justifican por esa idea de nación ese dominio de otras naciones, o bien competidoras o consideradas inferiores. Demográfico. Recordemos que con la revolución industrial se da una revolución demográfica, y ese excedente poblacional tuvo que buscar su futuro en diversas zonas del continente, tal y como podemos observar. Otro aspecto por analizar serían las diversas formas de dominación. Tenemos por un lado las colonias, que son territorios gobernados por funcionarios designados por la potencia administradora. Pueden ser de dos tipos: de poblamiento, como fue el caso de Australia o Canadá para el Imperio Británico, y de explotación, cuyo mayor ejemplo fue la India para el Imperio Británico. Por otro lado, tenemos los protectorados, que eran territorios en los que se mantenía el gobierno indígena, en los aspectos internos, bajo la supervisión de la potencia ocupante y sometida a ella. La política exterior y el ejército eran controlados por la metrópoli, como el caso de Marruecos, que era un protectorado francés. Los territorios metropolitanos. La colonia formaba parte del país colonizador y se organizaba como una provincia más, con las mismas instituciones que cualquier provincia, como ya en el siglo XX fue la Guinea Ecuatorial para España. Los imperios coloniales empiezan a conquistar África desde 1830, pero será el Congreso de Berlín en el año 1885 en el que las potencias europeas se sienten a negociar y repartirse África. El reparto no contó con la independencia de los territorios colonizados y su resultado fue la explotación salvaje de continentes como el africano, cuyas consecuencias persisten hasta hoy en día. En 1914 solo quedaban en África dos países independientes: Etiopía y Liberia. Liberia debe su nombre al hecho de ser un país creado por los descendientes de los antiguos esclavos llevados desde Estados Unidos, antes de la Guerra de Secesión, y agrupados independientemente de su origen verdadero en esta zona de África. La bandera nos muestra claramente ese origen norteamericano. Si observamos el escudo podemos ver: el amor por la libertad nos trajo aquí. El nombre del mismo país alude a dicha libertad, y en la parte del dibujo podemos ver una paloma blanca, haciendo referencia a la paz, así como un barco que trae a los nuevos pobladores. La palmera y el sol, queriendo simbolizar el exotismo africano del país, y la carretilla y la pala como muestra de un pueblo trabajador. El otro caso es Etiopía, un país situado en el otro extremo de África, que muchos recordarán por la bandera que suele aparecer en los discos y pósters de Bob Marley, y en los que aparece, como vemos en la imagen, el rostro de Haile Selassie, que aparece en las canciones de dicho cantante, tal y como vemos en la parte final, al mencionar al Jah. Los ingleses crearon un vasto imperio colonial que se extendía por todos los continentes.
En América conservaban el Canadá y Jamaica, tal y como vemos representado en esta caricatura del Imperio Británico en África, y que muestra el eje, el Cairo, el Cabo. La monarca que marca con su reinado la máxima extensión y apogeo de este imperio fue la reina Victoria. El imperio colonial francés se extendía por algunas zonas de América e islas de Oceanía, pero se centraba en África y el sudeste asiático. En su expansión por África chocará con el imperio inglés. Otros imperios coloniales serán Portugal, España, Alemania, Japón, Estados Unidos y Bélgica. Lógicamente se produjeron tensiones entre las potencias coloniales por el control de los territorios y también entre las potencias coloniales y los pueblos colonizados. Potencias coloniales entre sí. Incidente de Fasoda, 1898-1899. Cuando Francia y Gran Bretaña deciden construir sendas líneas de comunicaciones destinadas a conectar sus respectivas colonias africanas de manera ininterrumpida. Al encontrarse entraron en pugna sobre los derechos de sus respectivas naciones sobre la cuenca del Nilo. Este pleito, aunque no llegó al enfrentamiento armado, movilizó a la opinión pública de Francia y Gran Bretaña en la defensa de los intereses imperialistas de ambos países. Como vemos en esta imagen del periódico francés Le Petit Journal, en la que se compara a Francia con una joven Madeleine vestida de caperucita que tiene en sus manos un pan con el nombre de Fasoda y es mirada amenazadoramente por el lobo, haciendo de la abuela, que representa el Imperio Británico, con la esfinge y la pirámide de fondo. ¿No sería Fachoda? Se da cuenta que así no, que no va bien. La primera crisis marroquí, 1904-1906, se produce por la intervención de la Alemania de Guillermo II a favor de los marroquíes contra Francia. Acaba en el Tratado de Algeciras de 1906 y España accede, gracias a este tratado, a tener un imperio colonial en Marruecos. Se admite la independencia de Marruecos, pero bajo la tutela francesa, y encendió las alarmas de un posible conflicto internacional e hizo reforzar el sistema de alianzas ante la posibilidad de una gran guerra. Segunda crisis marroquí, 1911. Se originó tras la acusación efectuada por Alemania de que Francia había transgredido el Acta de Algeciras. El envío de un buque de guerra germano, el Panzer, que vemos en la imagen, al puerto de Agadir como medida de presión, generó una tensión con Francia, ya que ésta buscó el apoyo de Gran Bretaña. Francia cedió parte del Congo a cambio de gozar de total libertad de acción en Marruecos. La segunda crisis marroquí aumentó los ánimos nacionalistas de franceses y alemanes y despejó el camino hacia la guerra. Guerra ruso-japonesa, 1904-1905. Ambas deseaban ampliar su área de influencia en Manchuria, provincia china, así como apoderarse de la península de Corea. La derrota provocó en Rusia, que pensaba que obtendría una fácil victoria, tal y como vemos en las imágenes de la época, un fuerte movimiento social en demanda de reformas. En él participaron los soviets, que años más tarde cobrarían especial relieve. El malestar sirvió de detonante en la revolución de 1905. Japón empezó a ser considerada como una potencia a nivel internacional. La guerra hispano-estadounidense de 1898, en la que por diversas razones el imperio español acabó perdiendo sus últimas colonias. Los rebeldes cubanos, los conocidos como mambises, acabaron pidiendo la independencia apoyados por Estados Unidos, el mayor comprador de azúcar de la isla, basándose William McKinley en la doctrina Monroe, que enuncia que América debe ser para los americanos, y que fue elaborada por el quinto presidente de los Estados Unidos en 1825, James Monroe. El detonante fue el hundimiento del Maine, acorazado americano que estaba en un puerto de Cuba, que hizo que la prensa de Estados Unidos, dirigida como vemos en la imagen por Randolph Hearst y Pulitzer, que se encargaron de promover la guerra en Estados Unidos. También comenzó una campaña en España que promovió el conflicto, por lo tanto, por ambas partes. Hearst y Pulitzer en Estados Unidos y la prensa española en España. Todo ello, este conflicto, acabó con el Tratado de París, en el que España perdió los últimos restos del imperio colonial en el año 1898, en el mes de diciembre, dando lugar a una profunda crisis en el país, representada a nivel literario por la generación del 98. Pasamos a analizar ahora los conflictos entre potencias coloniales y pueblos colonizados. Empezaremos por la guerra anglo-zulú, 1879, entre el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda y los zulúes. La guerra señaló el final de la nación independiente zulú. Su último soberano independiente, Seswayo, inició la llamada Guerra Zulú contra los británicos.
El primer encuentro entre los dos ejércitos fue la batalla de Isandlwana, en la que la retaguardia inglesa fue masacrada, suponiendo la primera derrota de los británicos en África, y que ha sido representada en el cine en tan buenas películas como Amanecer Zulú, que representa dicha batalla, mientras que la batalla del desfiladero del Rook aparece en la famosa película de Michael Caine. Zulú. Rebelión de los Boxers. Movimiento iniciado en noviembre de 1899 y finalizado el 7 de septiembre de 1901, surgido en China contra la influencia foránea en el comercio, la política, la religión y la tecnología. Como antecedentes tenemos las dos guerras del opio en China, 1839-1842, 1856-1860. Debido a su inferioridad económica y militar, la dinastía Qing fue obligada a firmar numerosos acuerdos que serían conocidos como los tratados desiguales, con franceses, rusos, japoneses, norteamericanos y británicos. Los tratados firmados con las potencias europeas y con Japón fueron considerados fuertemente injustos por muchos chinos, creciendo así su odio hacia los foráneos, así como su desaprobación hacia el gobierno imperial. Este fue el caso de los Boxers. La masiva llegada de misioneros cristianos occidentales tras la derrota de China también causó fricciones con la Iglesia Católica y el protestantismo, ya que los sectores más tradicionalistas los acusaban de trastornar la cultura china y de atentar contra el carácter nacional del país, mientras que los chinos que aceptaban tales influencias eran condenados por los Boxers como traidores. La emperatriz Cixi decidió usarlos como instrumento para destruir cualquier tipo de influencia extranjera en China y asegurar su propio poder político frente a los funcionarios con ideas reformadoras. Los Boxers atacaron el barrio de las delegaciones y embajadas extranjeras de Pekín, que se encontraban protegidos por sus propias murallas. Como resultado de ello, las potencias extranjeras declararon la guerra a China y la emperatriz Cixi respondió proclamando las hostilidades contra ellas. Hasta la llegada de las fuerzas militares enviadas en su ayuda, en ayuda de esas delegaciones extranjeras, el propio personal diplomático debió defenderse del asedio de los Boxers solamente con armas ligeras y un viejo cañón, cosa que podemos apreciar en la popular película 55 días en Pekín. El enfrentamiento fue ampliamente seguido por la prensa internacional, que describió toda clase de ataques violentos y atrocidades cometidas contra los extranjeros residentes en China, muchas de ellas enormemente exageradas. Esto provocó un amplio sentimiento antichino en América del Norte, Europa y Japón. No obstante, los principales afectados fueron los cristianos chinos. A pesar de sus esfuerzos, los Boxers no lograron superar la defensa del recinto. En agosto, el asedio de las embajadas era levantado por las tropas enviadas por la llamada Alianza de las 8 Naciones. El Tratado de Paz establecía el compromiso del gobierno chino de pagar reparaciones de guerra a lo largo de 40 años, conceder aún más ventajas comerciales a los extranjeros y permitir el estacionamiento de tropas por parte de estos entre Pekín y el Mar Amarillo. Entre las figuras a destacar en dicho asalto destacan el embajador español Bernardo Cologán, que por su amistad con la emperatriz china llegará a mediar con la misma. Guerras de los Boers, 1880, 1881, 1899, 1902. Fueron dos conflictos armados que tuvieron lugar en Sudáfrica entre el Imperio Británico y los colonos de origen neerlandés llamados afrikaners o Boers. Su resultado fue la extinción de las dos repúblicas independientes que los Boers habían fundado a mediados del siglo XIX, el Estado Libre de Orange y la República de Transvaal. En dicho conflicto se cometieron múltiples atrocidades, como la de la niña Lizzie Van Zyl, a la que los médicos británicos no atendieron por no hablar en inglés. Consecuencias del imperialismo colonial. Europeización del mundo con sus consecuencias positivas y negativas. Positivas. Incremento de la población. Reducción de la mortandad a causa de las medicinas llevadas por los europeos. Aumento de los cultivos y la introducción de otros, aunque fuera para abastecer al país colonizador. Descenso del analfabetismo y la expansión de la cultura occidental. Esto produjo la desaparición de la estructura tribal de esas sociedades, incluso en algunos casos la pérdida de su identidad cultural. Como vemos, una consecuencia positiva suele conllevar otra negativa. Para los países europeos les resultaba beneficioso este dominio, ya que obtenían materias primas muy baratas y con una mano de obra prácticamente gratuita. Negativa. Fue una forma abusiva de explotación y sometimiento de unos pueblos atrasados por otros más avanzados técnicamente. Hoy en día continúa este tráfico de niños, tal y como vemos en los mapas. Las poblaciones indígenas sufrieron el expolio de sus tierras, la destrucción de la lengua y la cultura de los colonizados
y su sociedad tradicional, eliminando con ello gran parte de su orgullo racial. Es el neocolonialismo. Las fronteras que establecieron los europeos serían totalmente arbitrarias, sin tener en cuenta a los pueblos indígenas. Cuando estos países se independicen, serán estas fronteras las que se mantengan, y dentro de los nuevos países se darán tribus enemigas desde tiempos inmemoriales. Fuerte segregación racial por parte de los europeos, que todavía subsiste. El ejemplo más famoso es el apartheid, inmortalizado en múltiples películas como las que vemos a continuación, o en canciones como la de Johnny Clegg and Sabuka, Ansimbonanga. Los beneficios de la expansión colonial no afectaron por igual a todos los grupos sociales de la potencia colonizadora. En general, sirvieron para el enriquecimiento de la burguesía industrial y financiera.